Estamos por primera vez después de mucho tiempo, post pandemia, en las oficinas de Guillermo Pastore, CEO de Special Division. Muchas gracias, Guillermo, por recibirme en tu casa. No, muchas gracias por venir. Siempre son muy bienvenidos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, contanos un poco después de este COVID, ¿cómo afectó el reaseguro y el seguro, el tema este de la pandemia, a nivel mundial y a nivel local? Porque creo que hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que nos pasa a nosotros y lo que pasa... Sí, o sea, básicamente el COVID ha seguido lo que ha pasado en general en la economía y las actitudes diferentes que han tomado los países en relación a las posibilidades que cada uno tenía. Evidentemente no tomaron las mismas posibilidades aquellos que se enteraron antes que después. Creo que el correlato sería, hubo muchos errores desde el comienzo. Las alertas tempranas no se dieron, que se tendrían que haber dado desde lo que fue China básicamente, que es donde se generan los primeros brotes. Al no haber avisos tempranos, básicamente se generan vectores de contagio, los cuales están relacionados, algunos dicen, por la Feria de la Moda de Milán y por el Año Nuevo Chino también. Eso no significa que no haya habido viajeros antes, pero sí y también tiene que ver con la edad de la ciudadanía europea, que son a partir de los viajes que hubo, lo que primero afecta claramente son las personas más vulnerables. Y como no estaban preparados, realmente en los primeros tratamientos fueron los que más sufrieron, sobre todo en todo lo que es la parte de Europa, porque realmente no conocían cómo tratar en una primera etapa, fueron las partes más vulnerables. A partir de eso se trasladó a los Estados Unidos y la cantidad de personas también que fue afectada, que es la mayor en Estados Unidos, tuvieron un tratamiento diferente, con un conocimiento un poco mayor y un sistema de salud que prácticamente no colapsó. Casi siquiera ni colapsó en New York, que fue en un momento el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, cuando vinieron los barcos que estuvieron anclados para asistir o las carpas que se armaron en el Central Park, no llegó a colapsar realmente el sistema en New York. Y en el resto de Estados Unidos definitivamente no colapsó. Nosotros teníamos la ventaja de conocer con un par de meses de anticipación, se tomaron las medidas, las cuales todos conocemos, y nos afectaron de la medida que todos conocemos. Es decir, se tomaron medidas, pero afectaron fundamentalmente a la economía, porque ahora, a la luz de los hechos, hay mucha cantidad de muertos e infectados en porcentaje por millón de habitantes, y digamos que si tuviéramos que hacer un balance, ¿no fue muy bueno lo que pasó en Argentina respecto de otros países? Yo creo que había un desconocimiento muy importante. Creo que en una primera etapa es lógico las medidas que se tomaron, porque ante un desconocimiento muy importante que el mundo tenía, por más que 2 meses de anticipación, se conocían algunas formas de tratamiento, era importante tomar algún tipo de medida, pero creo que a partir de los 2 primeros meses tendrían que haber cambiado la modalidad y el tratamiento. Creo que debería haberse abierto la economía de una forma diferente, todo con protocolos, y no directamente prohibir hacer determinadas actividades. Cuando uno genera cualquier conducta de imposible cumplimiento, se genera exactamente lo contrario. Entonces, cuando se planteaba en el conurbano bonaerense, por ejemplo, un cumplimiento severo, cuando realmente la imposibilidad de trabajo era muy grande y la gente necesita alimentarse, necesita trabajar para directamente no se cumplía y no había ningún tipo de protocolo. Hubiese sido, me parece, más adecuado haber generado protocolos y que la gente pudiese haber ido a trabajar de una forma diferente. Y bueno, de alguna forma estamos pagando las consecuencias. Esas consecuencias son 1.400.000 personas o por ahí, y en cantidad de habitantes por millón, de muertos por millón, estamos dentro del top 10, lo mismo que de infectados, y en el total, creo que ya estamos 11 o por ahí, en total, ¿no? O sea, una cosa es la sumatoria y después por millón. Digamos que en ninguno de los indicadores estamos demasiado bien. En relación a la economía tampoco, veníamos con una economía muy golpeada, y realmente, dadas las rigideces que tiene esta economía y el parate que ha tenido, va a sufrir más que muchos países en relación al resto del mundo,
y en relación a la región Nos también. va a costar mucho superar y levantar esta Fuertemente, crisis. cuando se hacen comparaciones con grandes potencias, yo creo que realmente no tiene demasiado sentido. Cuando estamos hablando, cuando nos comparamos con Estados Unidos, el gran desastre, sí, Estados Unidos tiene muchos millones de personas afectadas, pero no tiene el sistema de salud saturado, punto uno, sabe el tratamiento, la cantidad de muertos e infectados por millón es menor, tiene la máquina de emitir dólares, eso significa que ante una demanda de dinero prácticamente infinita, que son los dólares en el mundo, eso no genera inflación y pudo poner dinero en el bolsillo de mucha gente, con lo cual la caída del consumo no fue tan grande. Hacia diciembre del año pasado la tasa de desempleo era aproximadamente 4 puntos, una de las más bajas. Los 3 primeros meses llegó a trepar casi a 14 puntos y medio, y hoy está en 6 puntos y medio, nuevamente bajó. Eso se está recuperando en forma de ver realmente, y eso debido a la potencia y también a la flexibilidad laboral. En Estados Unidos se destruye el empleo muy rápido, pero también se crea el empleo muy rápido. A diferencia de lo que se cree en otros países, que poniendo restricciones o sumando leyes se genera más empleo, es un gran error. Todo lo contrario, se genera empleo en negro, básicamente. Absolutamente, que es lo que nos pasa fundamentalmente en Argentina. Sí. Y respecto del seguro y el reaseguro, que es tu especialidad, el reaseguro, me imagino que debe haber una siniestralidad catastrófica teniendo en cuenta, ¿no? No tanto, o sea, tanto, el reaseguro venía sufriendo de años anteriores a partir de siniestralidades importantes por efectos de la naturaleza y del hombre, sobre todo en determinado tipo de riesgos que están relacionados con lo que es aeronavegación, muy fuerte, todo lo que pasó con el 737 MAX, que realmente generó una siniestralidad muy importante, en marítimos también, hubo tifones importantes, con lo cual venía en general el sector golpeado en una forma importante. Eso definió ya que el Lloyds, que es una de las cunas del reaseguro, de las más importantes, haya limitado la capacidad. Es decir, se hacía un presupuesto donde los diferentes sindicatos del Lloyds podían suscribir hasta determinado volumen de prima. Cuando llegaban a su objetivo, automáticamente dejaban de suscribir, y eso limitaba la capacidad. Claro. Las líneas que más sufrieron, como te decía, fueron aeronavegación, marítimo, las líneas de crédito también. Posteriormente, con la pandemia, el pronóstico de desaceleración económica generó una baja sustantiva en todo lo que son títulos, valores y monedas en el mundo en general, lo que genera una reducción de los capitales en los operadores. Esta reducción de capitales, a su vez, determina que tengan menor capacidad de suscripción, dado que tenés un anclaje diferente. Entonces, el mundo en general, al compás de la economía también, de alguna forma lo que hizo fue reducir en una primera etapa la capacidad debido también a la reducción de los capitales. Latinoamérica no fue la excepción. No fue la excepción. Algunas personas opinan que esto de la pandemia no termina acá con el COVID-19, sino que va a haber otras pandemias importantes como esta. En base a si esto fuese así, o si esperamos eso, ¿habrá seguros especiales para pandemia que la gente va a empezar a tomar conciencia y suscribir? Sí. Sí. ¿Vos decís que la gente cambió y va a tomar conciencia ahora? Definitivamente sí, hoy en día, según sea el ramo que estamos hablando, es diferente, obviamente, ¿no? Cuando estamos hablando del ramo salud, en la Argentina no existe el seguro de salud, existen las prepagas y las obras sociales y el Estado que se hicieron un poco cargo de todo lo que es la pandemia. En otros lugares del mundo, sí, ha habido posibilidades de ser cubierta. Cuando hablamos de vida, tenemos que dividir entre lo que son los seguros colectivos y los seguros individuales. Algunos tienen excluida directamente la pandemia y otros la tienen incluida. También cuando hablamos de todo lo que son interrupción de negocios a partir de lo que puede llegar a ser un todo riesgo o un incendio, en definitiva, si bien ha habido voces contrapuestas, la realidad es que no está cubierto. Es decir, si se incendia algo, básicamente sí está cubierto, pero por pandemia no hay interrupción de negocios cuando la cobertura es incendio. Sí, lo que hay es un agravamiento del riesgo que hay que considerar. ¿Por qué? Vamos a suponer que se incendia una planta. Esa planta, de alguna forma, tiene que ser reconstruida. Hasta el momento que sea reconstruida, estaría pagando eventualmente, si compró la cobertura, la pérdida de beneficios. Pero por la pandemia estaba prohibido construir, por ejemplo, en la República Argentina. Por ende, había una agravación del riesgo y esos lapsos
que deberían haber sido más cortos y una indemnización menor se pueden llegar a ampliar, con lo cual hay que analizar un agravamiento del riesgo. Eso se está analizando, estos tipos, lo que vos todo estás eso diciendo, está en proceso completamente de análisis y va a ver qué formas distintivas puede darse coberturas, pero tendrían que ser a la luz de nuevas alternativas, no las que hay vigentes. Claro. Independientemente que sí ha habido casos y juicios, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Esto hace que se vaya a encarecer el seguro? Perdón, el seguro no, sí, el seguro también, pero el reaseguro, digamos, cuando vos vayas a negociar un contrato, ¿se va a encarecer mucho más? Depende de lo que uno incluya, o sea... No, incluyendo todo esto que estás mencionando. Claramente recién. Cuando yo incluyo algún tipo de cobertura adicional, la cual no tengo demasiada experiencia y tengo que empezar a trabajar sobre eso, sí, evidentemente sí. Si yo le quiero agregar a la interrupción de negocios, que esa interrupción de negocios tenga como adicional un tema de pandemia, evidentemente sí, habría que analizarlo, ¿no? Y habría que analizar en qué sector, cómo sería la incidencia, etcétera. Ustedes van además del tema de broker de reaseguros, vos comentaste o nos enteramos que vas a empezar con un nuevo proyecto o una nueva empresa que tiene que ver con corretaje, ¿no? ¿Es así? De seguros, sí. De seguros. Sí, ¿Eso comienza cuándo? Bueno, en teoría ya de alguna forma comenzó. Oficialmente va a comenzar el 1 de enero, ya estamos operativos, pero realmente el lanzamiento lo haremos el 1 de marzo. O sea, ¿qué significa operativos? Sí. Significa que ya tenemos la compañía, tenemos todos los códigos, o sea, todas las matrículas claramente, las inscripciones. A partir de las inscripciones ya tenemos las oficinas montadas, tenemos contratados gran parte del personal, están los sistemas desarrollados y falta contratar algún personal clave que estamos en negociaciones, con lo cual el lanzamiento oficial va a ser el 1 de marzo, pero estamos en condiciones de tomar negocios a partir del 1 de enero, podríamos decir. La pregunta que siempre me hago, ¿qué hace o a qué te lleva a seguir apostando y haciendo cosas nuevas en Argentina, teniendo en cuenta lo que comentamos recién, ¿no? Creo profundamente en mi país, independientemente de situaciones coyunturales o de muchos años que se pueden dar. Creo que en la Argentina hay mucho talento, creo que el que realmente trabaja tiene oportunidades, probablemente tiene que pelear un poco más que en otros países y muchas veces las situaciones son diferentes, no hay créditos, no hay flexibilidad laboral. Realmente creo que la pandemia hubiese sido un momento extraordinario como para hacer modificaciones de tenor, como es una reforma previsional en serio. La realidad es que la cantidad de pasivos, y gracias a Dios que más viven, es muy difícil poder manejar o bancar con la cantidad de activos en blanco que hay. Claro. Con lo cual tiene que haber una modificación en el sistema previsional. El sistema fiscal tiene que modificarse necesariamente, no solamente por carga impositiva, sino por simplificación de los impuestos. Es fundamental. ¿Pero vos creés que eso va a suceder próximamente? Porque yo no lo estoy viendo completamente, pero debería estar dentro de los planes esa modificación, como también una independencia total de lo que es el Banco Central. De una forma no se pueden emitir dos bases y pensar que eso va a ser gratis. Vamos a tener inflación el año que viene y parte de esa inflación va a estar fuertemente alimentada por la emisión monetaria que hubo y también haber, ¿no? Por la consiguiente demanda de dinero que estábamos hablando. No es solamente la emisión monetaria, es la demanda. Si todo el mundo demandara pesos, no habría problemas. Y hay una ecuación siguiente que es la velocidad de circulación de esos pesos o de ese dinero. En la medida que eso se manejase de una forma determinada, hasta se puede emitir, como lo hacen algunos países, sin necesaria contrapartida real en bienes y servicios. Pero la historia argentina, y no es este gobierno, son décadas, ha demostrado que la variable inflación no ha podido ser dominada. ¿Y a qué se debe? Porque, digamos, supongo que gente, como vos dijiste, talento humano hay en Argentina. ¿A qué se debe? ¿Son cuestiones netamente políticas que no se modifica y decís, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para...? Es una cuestión de decisión política. Política, absolutamente. Ha habido una decisión, o hay decisiones, las cuales han definido que hay que gastar más de lo que uno ingresa, y la forma de financiarlo es o se endeuda, o se emite, o se sacan títulos eventualmente, que es otra forma de endeudarse, ¿no?
pero es lo que han venido haciendo los diferentes gobiernos. Si vos no tenés, salvo en una época que fueron los primeros años de Kirchner, donde había superávit gemelo, el cual estaba dado básicamente porque hubo una devaluación de 1 a 4, con lo cual limó el gasto público de una forma terrible en dólares, había retenciones a las exportaciones en dólares, de commodities a precios enormes, con lo cual hubo una gran recaudación y en ese momento sí la cosa estaba funcionando. A partir de esa etapa de acumulación, los posteriores gobiernos decidieron gastársela y gastarse más todavía de la que podían. Entonces, bueno, evidentemente... Claro, pero es muy difícil que alguien venga a invertir a un país, esté el gobierno que esté circunstancialmente, si vos no tenés eso que decíamos, reforma laboral, fiscal, seriedad, y que además esa gente que hoy le están dando planes, que aparentemente el IFE se va a dejar de dar, se vuelque a un mercado laboral. Es decir, bueno, es muy difícil. ¿Quién va a venir a invertir? A la gente que se le da un plan tiene que trabajar, esta es la realidad, debería darse. Yo creo que hay muchas cosas, si uno sale a la calle, habría muchas cosas que se podrían hacer, de todo tipo. Lo que pasa es que como están planteados los planes, pareciera que no está completamente relacionado con el trabajo. Con el trabajo. O sea, al que se le da un plan tendría que tener la obligación de mandar a su hijo al colegio, que creo que está dentro de las obligaciones, obviamente, de hacerlo, y que así sea, y después que trabaje, que desarrolle una tarea productiva. Y hay tareas para desarrollar, dado que de alguna forma el Estado lo está solventando para bien de toda la comunidad. Una contraprestación, ¿no es cierto? Una contraprestación la cual útil. Está relacionada con las posibilidades y las habilidades, e inclusive con la educación. Puede ser que haya una persona que reciba un plan y desafortunadamente no tiene toda la educación como para poder ejercer determinada profesión. Que se la eduque, que vaya a un centro para aprender y el día de mañana desarrollar una tarea. Que es lo que debería hacerse. Se perdieron los oficios inclusive, ¿viste? De alguna forma sí, cuando los oficios en otros países están muy bien pagos, pero muy bien pagos, acá se perdieron. Realmente. Bueno, contame el futuro próximo de Special, más allá de lo que contaste de nuevo este corredor de seguros. ¿Cómo vislumbrás que va a ser el mercado nuestro en Argentina? ¿Y cómo ves, a propósito de esto, a la superintendencia, que digamos es muy nuevita, y a ver cómo ves el mercado de seguros? La superintendencia ha operado los 2 primeros meses, obviamente, como todo el mundo, nos quedamos congelados a ver qué pasaba. Pero empezó a responder, empezó a trabajar. Creo que es una superintendencia profesional que está haciendo cosas. Me parece interesante, tiene que acompañar al gobierno realmente. O sea, la superintendencia tampoco puede hacer magia. O sea, si le han obligado a otras superintendencias de seguros de la Nación a comprar los títulos y valores de la República Argentina a los efectos de cumplir las inversiones y todo lo demás, no puede pretender tampoco que al otro día la superintendencia saque una resolución que diga, bueno, ahora vamos a tomar los títulos a valor de mercado. La superintendencia se tiene que adecuar a una realidad y yo creo que lo está haciendo. Sí creo que podría dar un paso más y es, de alguna forma, en el tema del reaseguro, sobre todo terminar con este 25% local, que realmente no tiene sentido ni por servicios ni por solvencia. ¿Y por qué crees que no se modifica eso? Todavía no se ha modificado, había un plan de una desregulación paulatina, se llegó hasta el 75%, lo cual es mucho mejor que lo que había antes. Creo que este 25% que está faltando sería necesario hacerlo, y el cual ha quedado demostrado completamente que ese 25% que está dado por el reaseguro local realmente no es necesario. Y cuando nosotros empezamos a analizar cómo son los pagos, cómo está manejándose toda la operatoria, nos damos cuenta que es la más rezagada. O sea, nosotros cerramos presupuesto todos los meses, todos los años, presupuestamos para el año que viene. Este año, de alguna forma, las cosas han funcionado mejor que lo previsto. Hemos estado arriba de los presupuestos, inclusive, tanto en facturación como en cobranza. Pero la cobranza que más se ha retrasado es la que está relacionada con el mercado local, con ese 25%. Sí, desafortunadamente. ¿Y qué se debe a que tienen problemas financieros o que es una característica nuestra de los argentinos? Realmente estoy tratando de desentrañarlo, creo que se debe a una mezcla de factores realmente, ¿no? Pero sí, en definitiva creo que sí. ¿Cómo crees que puede crecer el mercado de seguros en Argentina? Porque viste que normalmente el seguro de vida
la gente, si no lo tomamos en cuenta, a lo mejor esta pandemia nos sirve, me refiero al seguro de vida individual. ¿Vos crees que por ahí, o por ejemplo por el seguro de caución o el seguro de crédito, que puede llegar a crecer por ese lado? Bueno, cada uno depende de cosas diferentes. El seguro de vida individual depende también de cómo uno lo analice. Si lo analiza como una posibilidad de ahorro, que es en definitiva muchas veces lo que se hace, es con una inflación como la que tenemos es muy difícil. Entonces, la inflación condiciona también el esquema del seguro de vida. Claro. Dos, si ese seguro de vida realmente pudiese ser completa o en una forma importante deducible del impuesto a las ganancias, también se vería de una forma diferente. Pero eso es viable de hacerlo. Absolutamente, son decisiones políticas nuevamente. Bueno, la inflación también de alguna forma, pero es algo más complejo, y el tema impositivo también debería ser. Cuando estamos hablando de seguros de caución está relacionado también con la economía, con más concesiones, con más obra pública, con más obra privada. En la medida de que haya un crecimiento en la República Argentina, que creo que el año que viene va a haber, y debido a una gran caída, a partir de una enorme caída, algo de crecimiento va a haber, y que haya un poco de inyección y haya algo de obra pública u obra privada, como por ejemplo la construcción. En este momento hay personas que están empezando a apostar a la construcción debido a que es una inversión relativamente lógica, debido a que podría llegar a acompañar de alguna forma el ritmo del aumento sostenido de precios que tendremos el año que viene. Entonces, eso podría llegar a traccionar. Y con respecto a todo lo que es salud, nuevamente, no hay seguro de salud en la República Argentina. Está cubierto por lo que son las obras sociales, por lo que son las prepagas y por lo que es el Estado en líneas generales. Esa es una pregunta. ¿Por qué no tenemos seguro de salud? Porque bueno, yo se lo pregunté hace 25 o 30 años a un profesor y me dijo por ineptitud del mercado asegurador argentino. Porque se dio una rama del seguro a los sindicatos, a las prepagas y todos los demás. Y son consideraciones completamente diferentes. Cuando uno tiene una compañía de salud en otro país, se le pide un capital, un régimen de solvencia. Claro. Diferente a una prepaga. No, o sea, a una prepaga no se le requiere un capital, un índice de cobertura, de solvencia, etcétera, como para poder atender a sus afiliados. Son diferentes esquemas. El seguro de salud vendría a funcionar como si fuese una compañía de seguros de cualquier otro rubro que tiene que tener un capital. Absolutamente, absolutamente. Habría que analizar eventualmente también cuáles son los esquemas de solvencia que debería tener una compañía de salud. Si bien tenemos algo de seguro de salud, no es que no exista, pero básicamente es ínfimo en relación a las prepagas, a las prestaciones y a la cantidad de realmente de personas que se atienden bajo un determinado sistema. Bueno, hablando un poco de política, porque me gusta, vos sabés mucho y hablas mucho de política. ¿Vos qué pensás del año? Nos quedan 3 años más con esta gestión de gobierno. ¿Vos creés que vamos a vislumbrar algún cambio positivo? Olvidémonos de la pandemia, porque bueno, la pandemia existe y según se sabe, es probable que haya hasta, si la vacuna no da los resultados que esperamos, una segunda... Brote. No me salió la palabra, brote. ¿Vos crees que hay alguna manera que salgamos y que todos nos pongamos a trabajar juntos? La oposición, el año que viene hay elecciones, aparece, no se sabe si sí o no, las PASO, algunos dicen que quieren dentro del propio partido. ¿Vos crees que se van a unir teniendo en cuenta esto que nos pasa, esta recesión tan grande que tenemos? No lo sé, los argentinos desafortunadamente a veces en equipo no funcionamos muy bien, individualmente sí. Y a veces no nos ponemos de acuerdo ni en la hora. Realmente yo creo que el presidente que tenemos tiene la capacidad como para poder, generando poder, hacer un cambio sustancial e histórico en la República Argentina. Dado que estamos nosotros en el área de seguros, de alguna forma lo conocimos indirectamente como Superintendente de Seguros de la Nación y fue muy bueno. La Superintendencia de Seguros de la Nación de Fernández fue muy buena. Hubo avances. El reaseguro se liberó y funcionó muy bien. El seguro se liberó y funcionó muy bien con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y los institutos provinciales. Se instauró el régimen de fondos de pensiones, los cuales no terminaron de ser bien manejados, pero como concepto es muy importante para que el día de mañana, cuando la gente se jubile, realmente tenga una renta razonable. El régimen de riesgos del trabajo, las estadísticas que aportó, o sea... Si yo creo que hubiese una decisión política de
generar cambios importantes, podría realmente, dotándose de un equipo, terminar con la inflación de alguna u otra forma y hacer modificaciones de tenor para un futuro. Seguramente está muy condicionado por otras fuerzas políticas, no es un único partido, es una coalición, y en las coaliciones hay muchos que opinan. Lo mismo que en la oposición, ¿eh? La oposición no es diferente. En la oposición están con pensamientos diferentes, pero hay que aplicar el sentido común. No se puede gastar más de lo que se ingresa, y el esquema de distribuir eternamente lo que no se tiene es muy complejo. Tampoco hay que asustar a los empresarios. Claro. Yo no me voy a asustar porque nací en la República Argentina y hemos pasado todo tipo de historias, y voy a seguir invirtiendo y apostando a mi país porque creo que siempre hay una oportunidad y vamos a luchar. Pero cuando estamos hablando, sí, de atraer gente del exterior, que realmente son los capitales muy fuertes, es muy difícil. Nosotros tenemos relaciones con muchos corredores del exterior y con inversores del exterior que cuando ven nuestras operaciones, que en líneas generales no solamente trabajan con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia, con Chile, y que hay una gran cantidad de talentos y que en este momento la Argentina podría ser un hub o un centro de excelencia como para dar servicios al resto del mundo, se podría invertir, pero tiene que haber reglas un poquito... Claro, no cambiar todo el tiempo. No cambiar. Y cuando se define algo, se sigue algo. Sí, este venga es un el poco el gobierno tema. que venga. Sí, exactamente. Bueno, Guillermo, un placer. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, y felices fiestas, y que el 2021 realmente nos vea con salud, básicamente. Que creo que nos hemos dado cuenta que es el bien más importante que tenemos todos. Sí, y el encuentro, ¿viste? Porque uno no lo valoraba. No valoraba el encuentro, es importante encontrar. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes.